Menudo susto. ¿Sabrías qué hacer si tu hijo se traga un juguete? Nos ha llegado la pregunta de una familia de qué hacer en caso de que su pequeño o su pequeña se trague un juguete. Bueno, pues generalmente no tiene mayor importancia porque en el 90-95% de los casos las piezas o los juguetes que se suelen tragar rondan en torno a los 2 centímetros de ancho y 5 de diámetro. Esto va por el tracto digestivo y en el plazo más o menos de una semana aparecen las heces. Pero si el pequeño babea mucho, tose, tiene fiebre, le vemos que tiene dolor de cuello o incluso podemos averiguar tras las heces que tiene sangre o que tiene una posible hemorragia, pues entonces es cuando debemos de acudir al pediatra o incluso a urgencias para que le hagan una radiografía y vigilen por dónde va esta piececita. Con las piezas con las que más debemos tener cuidado e ir a urgencias inmediatamente si nos damos cuenta es en caso de piezas que sean punzantes o pilas de botón porque son tóxicas para el tejido y además pueden llegar a ser tóxicas para el bebé en general. Nos ha llegado otra pregunta de qué hacer en caso de que los pequeños introduzcan objetos en la nariz. Bueno, pues ya sabemos que es muy habitual y muy normal que los peques a partir del añito y medio y 2 años de edad, por explorar y por intentar respirar mucho más fuerte e intentar oler esos objetos, pues se quedan atrapados en la nariz. Podemos encontrar desde objetos blandos como algodón, trocitos de esponja de los suelos en que los dejamos tumbaditos, vegetales, trozos de papel, hasta objetos duros como piedras, frutos secos, garbanzos, judías, pilas de botón, y tenemos que tener especial cuidado, por ejemplo, con los vegetales porque se hinchan dentro de la nariz y con las pilas de botón porque son tóxicas. Y también con los trocitos de esponja del suelo porque se infectan mucho más que cualquier otro tipo de material. ¿Y qué hago si el pequeño tiene un objeto en la nariz? Bueno, pues lo primero de todo es intentar no gritarles y no ponerles nerviosos, calmarles lo máximo que podamos porque en el momento en que ellos rompan a llorar van a empezar a solver los moquitos. Y al hacer esto, el objeto va a subir mucho más y no queremos que pase esto bajo ningún concepto. ¿Qué más puede hacer? Bueno, pues hay una cosa que se llama el beso de la madre, que trata de insuflar por la boca tapando el orificio bueno que tiene el pequeño, ¿vale? Si por ejemplo en este lado es en el que tiene el objeto, voy a tapar este y al insuflar el aire por la boca, la presión va a hacer que libere ese objeto hacia abajo. Otra cosa que puedo hacer, si el pequeño ya controla el tema de sonarse en la nariz, es taparle el orificio bueno y decirle que insufle hacia abajo, ¿vale? Que eche todo el aire hacia abajo para ver si el objeto sale. Si el objeto no sale y lo veo que está ahí, pero no es bueno ni meter mano, ni pinzas, ni nada de nada para alcanzar el objeto, me lo llevo a urgencias que allí seguramente con unas pinzas se lo puedan sacar sin mayor problema.